¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Es un gusto acompañarles de nuevo. Estaremos con ustedes, recuerden, durante todo el proceso electoral. Y continuamos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Esta noche nos acompaña el abogado Ricardo Sagastume. Él es candidato presidencial del partido Todos. Buenas noches, candidato. Bienvenido a Decisión Libre. Y para realizar esta entrevista nos acompaña el periodista Juan Manuel Fernández. Él es editor de Innovación de Prensa Libre. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Alejandra, candidato. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar rápidamente con la entrevista, candidato. Usted ha hecho un recorrido por diferentes partidos políticos durante su carrera. ¿Es bueno pertenecer a varios? Cuéntenos de ello. Bueno, la verdad es que, primero, buenas noches y gracias por la oportunidad de recibirnos. Yo la verdad no he recorrido varios partidos políticos. ¿Cuántos partidos políticos ha participado? La verdad es que por mi forma de ejercer cierta ciudadanía responsable, que ha sido uno de los temas que hemos intentado muchísimo hacer con mucho éxito, por ser abogados, pues hemos utilizado los recursos legales para cuestionar a las autoridades de turno en su momento. Y lo que ha ocurrido, y eso pues me siento muy honrado, es que a partir del año 2007, cuando uno va agarrando cierta madurez en la vida, empiezan a buscarlo uno y le empiezan a proponer si uno se quiere involucrar en política. Y efectivamente, desde esa fecha, yo constantemente, cada 4 años, recibía propuestas de los diversos partidos políticos, ser un candidato vicepresidencial, ir al Congreso de la República, en fin, y en algunas oportunidades, pues obviamente no se podía aceptar por varias razones. Una de ellas era mis hijos estaban muy pequeños y yo me quedé solo con ellos, y eso era una de las razones por las cuales, a pesar de que era muy interesante poder entrar a la vida política del país, pues tenía otros compromisos, otras obligaciones que eran prioritarios. Pero al final solo he estado en el partido Todos, participando activamente en un proceso eleccionario como candidato oficial inscrito. En el año 2019 fui candidato vicepresidencial del partido Todos, y el año 2000, esta fecha, pues soy el candidato presidencial. Es el único partido donde oficialmente soy candidato. Pero inscrito. sí tuvo relación, por ejemplo, con el Partido de Avanzada Nacional, Sí, con FCN y con Líder. Háblenos de ello, por favor. Siendo estudiante, fuimos invitados en aquel entonces por Álvaro Barzú, y fuimos un grupo de estudiantes que nos involucramos en la formación de un comité cívico para llevar a Álvaro Barzú a la alcaldía. Nos involucramos, participamos y empezamos a entender cómo se maneja la política, a hacer nuestro pequeño aporte. Y durante ese tiempo, pues simple y sencillamente, pues hicimos un aporte, pasaron los años y luego pues llegó el momento en que el doctor Arredondo, en su momento me ofreció ser su compañero de fórmula en el año 2007. Él era iba a ser el candidato presidencial del PAN en esa época, y luego pues no se pudo llevar a cabo por todo lo que ocurrió en ese año. Posteriormente me proponen en el FCN Nación. En ese momento pues hay una proclamación, pero los partidos políticos ya venían teniendo campañas anticipadas durante 4 años. Procesos que deslegitimaban totalmente los procesos electorales, porque nadie podía competir con partidos que tenían 4 años de estar haciendo campaña política, desde el 14 de enero que tomaba posesión un partido político. Y eso era algo contra lo que nosotros nos estábamos resistiendo, porque de qué manera nuevas personas, nuevos guatemaltecos podían involucrarse en intentar contribuir a resolver o dar su grano de arena para resolver los problemas del país. En ese momento yo declino mi posición. Era imposible competir con 4 partidos políticos que venían 4 años gastando cualquier cantidad de dinero, y para los que no recuerden, no había control en las finanzas de los partidos políticos. Digamos, viendo en retrospectiva, ¿usted está satisfecho con su vinculación a esos partidos políticos o se arrepiente de haber participado en alguno de ellos? Le pongo el ejemplo, Líder o FCN. Me arrepiento de no haber llevado una vida política antes realmente de lo que hoy lo estoy haciendo, por una razón.
hemos visto, tuve la oportunidad de ver un programa antes que esta actividad, donde compañeros que estamos compitiendo, somos 22, 23 compañeros, y lo único que hemos visto en la televisión son insultos, agresiones. Estamos cansados más de lo mismo. Yo sí me arrepiento de no haber podido participar antes, pero las condiciones y las situaciones me empujaron a ejercer mi profesión, ser un ciudadano responsable, ser catedrático universitario, ser un activista gremial en el Colegio de Abogados, participé en elecciones, gané elecciones en el colegio. A eso me dediqué y sí me arrepiento, pero donde no me arrepiento es donde estuve como abogado gremial, como catedrático universitario, hice lo que tenía que hacer y de eso sí soy. Digamos, sí se arrepiente de no haber participado antes, pero no de haber sido parte de estos partidos. El problema es que en Guatemala no hay apertura política para la participación. Y eso es uno de mis compromisos, realmente cambiar el sistema político de Guatemala. Candidato, ¿cómo llega al partido Todos? ¿Quién lo invita? Recibo una invitación de un empresario, amigo, cliente mío, y me propone, sabiendo que yo siempre he tenido inquietudes y recientemente pues había estado cuestionando a la fiscal general Claudia Paz y Paz por temas puramente constitucionales, plazo constitucional, prolongación de periodos, y me invitan, me dicen si yo quería participar. Vi una buena oportunidad, no conocía a los miembros del partido político, los conocí, nos pusimos de acuerdo en el sentido de cuál era el proceso, en qué consistía, y aceptamos participar en la asamblea. Fue una experiencia interesante porque esa experiencia me sirvió para hoy poder decir con toda propiedad que hemos renovado ese partido político. ¿Y cómo se siente con cuestionamientos que se han hecho algunos miembros de su partido, como el caso del diputado Felipe Alejos, que es primera casilla del Estado Nacional? Bueno, como les decía hace un momento, después de mi experiencia del 2019, hoy me puedo sentir satisfecho de que he tenido la oportunidad, junto con mi compañero de fórmula, Moy González, de hacer esa transformación en un 85% de ese partido político. Y por eso digo que me arrepiento de no haber podido hacerlo antes, porque lo que tenemos que hacer es empezar a transformar el hacer de la política, empezando por la organización de los partidos políticos. Así que me siento cómodo de haber tenido la oportunidad de empezar a hacer una transformación en los partidos políticos. En ese 15% restante, ¿qué fue lo que considera que no ha estado inconcluso en esa transformación? Todo es un proceso en la vida. Y cuando hablamos de transformación, es un proceso. Yo por lo menos hoy inicié un proceso de transformación de un partido político donde me dieron la oportunidad, sin condiciones, de hacer cambios y tener líderes nuevos en el interior del país. Tenemos mujeres liderando candidaturas en el interior del país, jóvenes, profesionales, gente nueva, gente diferente, gente que no había hecho política antes. Tenemos empresarios, medianos empresarios en el interior, gente que ha participado en el turismo, hoy están participando porque la única forma que les daban de oportunidad era comprando los cargos. Conmigo eso no ha ocurrido. ¿Cómo va a combatir la corrupción cuando hay cuestionamientos con algunos personajes dentro de su partido? La corrupción es generalizada, desde el presidente de la República, pasando por los ministros, pasando por las cortes, pasando por los diputados. El sistema está corrompido. Pero hablemos de personas que están incluidas es que en tenemos listas que hablar en como la términos lista generales, Engel. porque no podemos seccionar. La corrupción es generalizada. Cuando hablo del Congreso, ojalá hubiéramos podido cambiar al 100% del Congreso, porque una gran mayoría son corruptos. El organismo ejecutivo, la misma historia. Y las cortes, una corte que se prolongó por más de 3 años llevamos ahora. ¿Qué certeza jurídica y qué confianza vamos a dar a cualquier inversionista? Eso es corrupción. Por eso no es uno, no son dos. Es muchísima corrupción la que tenemos en Guatemala. Como hay corrupción en los colegios profesionales, lo vemos en las comisiones de postulación. O sea, si seguimos permitiendo que esa gente esté ahí, no va a haber oportunidad para que la gran mayoría de los guatemaltecos se queden en Guatemala y van a ir a buscar la oportunidad afuera. Ese es mi compromiso, por eso estoy metido en política. Pero ¿cómo le garantiza eso a los guatemaltecos? Dice, es generalizada la corrupción, pero digamos viendo al interior de su partido. ¿Cómo va a dar usted ese ejemplo? 85% de cambio, los invito a ver a mis candidatos en el interior del país. ¿Y qué pasa con ese otro porcentaje que no es cambio? Un proceso, tenemos que empezar a seguir hasta limpiar la mesa y limpiar la casa, es un proceso.
¿Cómo trabajaría usted con el Congreso de la República, por ejemplo, en ese sentido? Bueno, miren, uno de mis compromisos, porque el país que tenemos es un país enfermo, como cualquier paciente, 38 años de abandono. Ese es el ejemplo que nosotros ponemos para que quienes nos están viendo puedan entender por qué todos hablan del mismo problema, que la corrupción, que la falta de oportunidades. Miren, el Estado de Guatemala tiene 38 años desde que se entró en vigencia la Constitución. Y al igual que cualquier paciente, no fue al dentista, nunca no fue al oculista, nunca fue al otorrino, no hizo dieta, no hizo ejercicio. Bueno, hoy se le están cayendo los dientes, está casi ciego, está casi sordo, tiene hígado graso, tiene sobrepeso y encima posiblemente tiene hasta cáncer. Esa es nuestra Guatemala de hoy. Y hoy tenemos que tomar acciones y decisiones para poder hacer ese combate. Pero, ¿qué podemos hacer cuando todo está en la misma situación? Debe ser muy fácil. Primero, un compromiso de rescate de la confianza, la credibilidad y la certeza para los guatemaltecos. Hay que sentarse a trabajar con el organismo legislativo y con el organismo judicial porque son tres entes interindependientes. Ahí me decía alguien, pero mire, uno no necesita el organismo legislativo, yo puedo solo. Bueno, no existe un Superman. Y alguien que habla que no necesita el organismo legislativo leyó la Constitución, pero no la conoce. La Constitución es un sistema republicano y democrático interrelacionado y tenemos que trabajar de la mano. Como presidente de la República no podemos permitir que las Cortes se excedan en su plazo constitucional. Candidato. Entonces, solo para terminar, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar consensuadamente con un solo objetivo, cumpliendo con los mandatos que dice la Constitución, garantizar la vida, la justicia, la seguridad y la integridad de todos los guatemaltecos. ¿Cómo apelar a la confianza de ese votante que, por ejemplo, atestiguó y permítame regresar al tema partidario porque es la referencia que tiene el ciudadano en este momento para ejercer su voto democráticamente, un partido Todos que estuvo aliado con la alianza oficialista para hacer pues medidas que detonaron, por ejemplo, en las protestas por el tema del presupuesto cuando se dictaminó en secreto. Ese votante crítico que cree que, por ejemplo, un partido Todos le quedó debiendo por ese contubernio que tuvo en esta legislatura con la alianza oficial. Bueno, yo solo respondo por mí y del 85% de transformación que estamos haciendo en el partido. Yo respondo por mí y por lo que estamos construyendo. Pero insistimos, ese otro porcentaje pequeño que usted hace referencia es parte del partido también. Miren, la verdad que me agrada muchísimo que me estén insistiendo mucho en un tema, porque aquí no cuestionamos a los que nos vienen a vender ideas populistas. Miren, el partido es un vehículo para mí, ni conozco a la gente, ni conozco a los candidatos. Y esa persona ahí está liderando unas encuestas. Mire, la Constitución ya la leí. Yo tengo 38 años de ser abogado. Estudié mi profesión. ¿Se refiere al señor Carlos Pineda? Estoy hablando de lo que alguien comenta. Yo no estoy mencionando nombres. Cualquier cosa que se parezca es similitud. Pero la verdad es que yo respondo por lo que he hecho en mi vida y por lo que estoy construyendo. Es un partido nuevo, con gente nueva, con oportunidades nuevas. Lo que venga después es cuestión de irlo transformando, hay que irlo cambiando. Es un proceso. A mí no me pregunten por qué el sistema político del país no ha querido cambiar las reglas de juego. Yo no estaba metido en el sistema político. Hoy, que no he sido político partidista, estoy metido en política. No puedo decir que no soy político, me metí a política y tengo que empezar a jugar el juego que hoy son las reglas del juego. Un sistema político que tenemos que transformarlo. Yo respondo por lo que yo estoy haciendo y por lo que estoy construyendo. Lo que han hecho otros, ojalá la sociedad sea responsable. ¿Cuál es la primera acción? He cuestionado, he accionado como ciudadano y he hecho planteamientos serios y he tenido éxito como abogado y de eso es lo que yo puedo presumir, puedo presentar y puedo responder. ¿Cuál es la primera acción que usted ofrecería en este momento para combatir la corrupción de llegar a la presidencia de la República y para que las personas entonces puedan confiar en usted? Es bien sencillo, tomar el control del Estado el primer día. Es que aquí la gente manda, no gobierna.
Aquí los que llegan al poder mandan, creen que con mandar y gobernar es muy diferente. ¿Cómo gobernaría usted? Primero, tomar el control del Estado, porque el Estado no está en manos de nadie. El Estado es una condición que hoy por hoy desconfiamos de los alcaldes, desconfiamos del Ejecutivo, desconfiamos de las Cortes. No hay certeza, no hay confianza ni seguridad. No las tenemos. Nosotros en la vida, en lo privado, hemos querido traer inversionistas a Guatemala y lo primero que preguntan, miren qué me ofrece, cómo están sus carreteras. Los invito a ver las carreteras. Yo he recorrido 48,000 kilómetros en el último año y medio. Hemos ido por tierra visitando el país. ¿Cómo cambiaría eso desde el Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, por eso estamos hablando, hay que tomar acciones contundentes. Con autoridad, tomar el control. Tomar el control. O sea, tomar el control, si no lo entendemos, es llegar a decir, aquí estoy. Hoy soy el presidente de la República y este es el equipo con el que voy a trabajar. Eso lo haría el primer día, pero a partir de eso, ¿cuáles serían las acciones? A partir de eso, nosotros tenemos ya una propuesta, tenemos varias propuestas para ejecutar y empezar a trabajar en el gobierno. ¿En carreteras? ¿Perdón? En carreteras, ya que tocamos el tema. Bueno, a ver, tenemos 5 ejes en nuestro plan de gobierno y tiene un orden. Hoy estamos viendo que nos proponen subir el salario, dar bonos, regalar pensiones, pero si el Estado no está funcional, ¿qué puedo hacer? Seguir trabajando con un Estado disfuncional, eso es seguir alimentando la corrupción. Tenemos que ponerle un hasta aquí. Por eso son 5 ejes resumidos. Tomar el control de las instituciones, eso se llama institucionalidad, instituciones sólidas. Y el primer principio, respetar la Constitución. Aquí nadie respeta la Constitución. Hemos hecho el ejercicio. Hay funcionarios del más alto nivel que no conocen la Constitución. Voy desde el Ejecutivo, pasamos por el Legislativo, incluso hay jueces y magistrados que la Constitución ni siquiera la pueden aplicar. La regla de juego es cumplir la Constitución. Esa es nuestra Biblia ciudadana. La Constitución pone las reglas de juego entre gobernantes y gobernados y establece qué es lo que podemos hacer los gobernantes si lo permite. Y lo que pueden hacer los ciudadanos es todo aquello que no está prohibido. Pero eso es el primer paso. El segundo paso es tomar un control, es empezar a generar esa certeza mandando mensajes. El presupuesto, no nos podemos seguir endeudando con lo que tenemos hoy. Tenemos que poner un hasta aquí. Tenemos pensado ya implementar un congelamiento del presupuesto. Y nuestros técnicos están trabajando para establecer una reducción del endeudamiento en un 5 a 6% del PIB. Ese es el primer paso. El segundo paso es la parte social. Seguimos teniendo analfabetas. En pleno siglo XXI tenemos 21% de analfabetas. Eso no puede seguir siendo. Queremos ser un país competitivo, con desarrollo, con oportunidades. No queremos que se vayan nuestros hermanos migrantes. Cerremos el analfabetismo y cerremos ese tema. El sistema de salud, el sistema educativo está totalmente colapsado. Y colapsado es el mismo las escuelas, lo mismo los centros de salud. El siguiente modelo es la infraestructura. Y estoy poniendo lo que un inversionista mínimo nos va a pedir a cualquier país. ¿Con qué gente cuento? Mire, tengo gente desnutrida, tengo gente que no llega ni a 5º año de primaria en términos promedio. Entonces, ¿qué país invita a invertir y qué oportunidades le estamos dando a los Detengámonos en uno de los temas a propósito de la coyuntura. Hoy cierra el título 42. En este tiempo en el que ha estado vigente, han retornado al país más de 61,000 guatemaltecos. ¿Sí? ¿Qué haría usted para frenar la migración y mejorar las condiciones de vida? Voy a seguir con el tema. Si termináramos con el tema de las carreteras, es una infraestructura estratégica y productiva. Las carreteras no solo sirven para exportar y mover los productos, sirve para el turismo, sirve para que las gentes vayan a sus centros de salud, vayan a sus escuelas. Yo los invito, yo he recorrido el país 48,000, he volado el país en avionetas, en helicópteros, pero en esta campaña política nos tomamos la tarea de recorrerla en la manera como lo hicieron quienes diseñaron esas carreteras. Porque es la única manera de entender por qué la gente está clamando y está gritando que no tienen cómo llegar a un centro de salud ni cómo no tienen llegar a sus escuelas. Hay que vivirlo. Si yo llego en helicóptero, pues es muy bonito. Hay que sentir lo que la gente hoy está
pidiendo y es una oportunidad. Pero- ¿Qué voy a pero hacer ¿cómo? con los migrantes? A partir del gobierno de la oportunidad, que es el que nosotros estamos denominando nuestro gobierno, es generar esas condiciones para que empiece a no migrar la gente, porque no podemos aceptar que nuestro sistema productivo del país, que tiene los incentivos y todos los beneficios que se le quieran dar, apenas produzca 16 mil millones de quetzales y nuestros migrantes que se van porque no tienen oportunidad, hoy sean el motivo de presumir de una cifra estadística y eso no lo podemos seguir permitiendo. Oportunidades es lo que necesitan, pero oportunidades, una mejor educación, salud, nutrición, acceso a las oportunidades, crear polos de desarrollo, pero los polos de desarrollo ya tenemos leyes, SOLIC, zonas francas, ahí están. Ahí están. La pregunta, licenciado Sagastume, es ¿cómo? Acciones. Acciones. Tomando decisiones, y les voy a poner un ejemplo. La ley de SOLIC. Por eso es importante. Qué bueno que me hacen las preguntas, porque cuando solo se enfocan en los puntos negativos, no vamos a caminar en Guatemala, y eso es lo que estamos viendo en el resto de campañas políticas. Que este es corrupto, que el otro hizo el gobierno, que el otro hizo allá. Yo les voy a contar. En el año 2007, estando dentro del sector productivo del país, transformamos una ley que se llama Ley de Zonas Libres, SOLIC. Y esa ley, en la parte final de ese gobierno, iba a servir para que el resto del país se convierta en una zona libre. Guatemala en ese momento estaba apuntando al futuro y al desarrollo. Eso es hacer. Eso es el aporte que hicimos desde el sector empresarial, de la mano con el sector de gobierno y el Congreso de Eso la fue en el República. 2007, pero ahora en el 2024, ¿qué haría usted? Espéreme. Entonces, entre el 2007 que le dimos herramientas a los políticos que iban a entrar en el gobierno en 2008, pasaron 12 años sin hacer un reglamento. Eso es negarle la oportunidad a los guatemaltecos. De nuestro lado hicimos, del otro lado los políticos lo que les faltó fue darle seguimiento. Eso es hacer acciones en consenso. El sector productivo del país, el sector social, el sector académico, el sector profesional y el sector político. ¿Qué hacer? Retomar lo que se quedó a medias. Es decir, usted juntaría a todos los sectores nuevamente, se sentaría con ellos para tomar decisiones. Lo que ya está. Es que no hay que hacer cosas nuevas, ahí están. Lo que hemos hecho. Pero parece que están, pero no están funcionando. Porque los políticos, lo único que llegan al gobierno es a sentarse y a no hacer nada. Guatemala no sería lo que fuera, sino a las pequeñas y medianas empresas. Generan la mayor cantidad de empleo en Guatemala. Guatemala no sería lo que hoy tenemos, paz, entre comillas, si no fueran por los migrantes que se van por falta de oportunidad. Y les voy a poner otro ejemplo. En el año 2002 fuimos intensamente al Congreso de la República como sector económico, sector productivo, a pedirle al Congreso que el convenio 175 de la OIT es el convenio de contratación a tiempo parcial, oportunidad de contratar gente joven para poder empezar a trabajar, tener salarios dignos, tener sus sueldos garantizados, su seguro social, poder contribuir a sus casas, poder contribuir para estudiar. ¿Saben cuánto se tardaron? 15, 18 años, 17 años se tardó el sector político en tomar esa decisión. 17 años perdidos, eso se refleja en los migrantes que van. Cuando me preguntan cómo voy a hacer, poner a activar las leyes que ya están. Pero el Por tiempo ejemplo, parcial- ¿cuál sería la primera que usted trabajaría? Ahí ¿Y está, cómo? ahí está, mire. SOLIC está integrado de la manera que dice la ley, tiene representantes del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía, del Presidente de la República, propuestas del sector empresarial. Ahí están para diseñar. Ahora ya hay un reglamento. Después de 12 años, al fin hay un reglamento. Ahora es cuestión de ejecutar y el siguiente paso es, la ciudad capital concentra el grueso de la actividad económica. Por eso es que vemos en el país tanto abandono y tanto subdesarrollo. Los mejores edificios están aquí, los mejores colegios están aquí, las sedes principales de las universidades privadas están aquí. Allá mandamos lo que se puede. Una de nuestras propuestas básicas es transformar el modelo productivo porque ya no funciona. Y es llevar al interior del país la atracción de inversión, que allá se invierta. Y mientras más lejos se vaya, darle nuevas garantías a los inversionistas privados y nacionales. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es la ese energía problema? eléctrica. Problemas de energía eléctrica. Ahorita estuvimos en Quiché y nos contaban, llegamos a las 11:30 de la noche en carro. Llegamos a Quiché para una actividad
y fuimos a cenar. A esas horas nos invitaron a un restaurante que está por abrir. Y estoy hablando de un restaurante que es un pequeño empresario. Tenía todos sus monitores para controlar la electricidad porque iba a abrir en unos 10 días. Estaba terminando algunas afinaciones, tenía sus menús, tenía su gente, su cocina, su mobiliario. Y nos prendió la luz y miren, si yo abro ahorita y prendió la luz y empezó a ir y venir, ir y venir. ¿Qué haría usted desde el Ejecutivo para corregir eso? Si Bueno, les voy a contar. Hay 1.5 millones de guatemaltecos que no tienen acceso a la energía eléctrica todavía. Todavía, siendo un país maravilloso en recursos para poder no depender de los recursos fósiles para generar energía. Pero resulta que en esa área las poblaciones son las que no permiten que se conecte la energía. Es un problema de territorios. Tengo que hacer una pausa, candidato. Deme una acción que usted tomaría para corregir ese problema de la energía eléctrica en 30 segundos. Bueno, ahí tendremos que llegar a un arreglo y convencer a los comunitarios que mientras no tengan la energía eléctrica no van a permitir que entre ellos mismos se pueda generar esa oportunidad. Tenemos que dar un arreglo, tenemos que consensuar con ellos. Bien, pues gracias. Estamos esta noche conversando con el abogado Ricardo Sagastume. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Todos Ya Volvemos. Gracias por su sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche nos acompaña el candidato a la presidencia de la República por el partido Todos, el abogado Ricardo Sagastume. Y para realizar esta entrevista se encuentra con nosotros también el periodista Juan Manuel Fernández, editor de innovación de Prensa Libre. En este momento, candidato, vamos a pasar al segmento en el que le presentamos una serie de palabras clave que tienen que ver con la realidad nacional. Entonces le vamos a pedir por favor que nos diga en una pequeña frase qué es lo que se le viene a la mente que esté relacionado con su plan de gobierno o su visión de país. Así que vamos a empezar en este momento. Vamos con la primera palabra, Juan Manuel. La primera palabra, candidato, es migración. Migración. Es una vergüenza nacional por falta de oportunidades en Guatemala. Democracia. Un sistema en decadencia por la mala gobernanza que han hecho los políticos tradicionales en Guatemala. Necesitamos reforzarla y recuperar la República. Congreso de la República. Cambiarlo al 100%. Seguridad. Urgente y necesaria para que podamos tener inversiones, podamos tener una vida, respeto a nuestra vida, a nuestras propiedades y especialmente poder darle a los guatemaltecos seguridad. Ideología de género. Cada persona es libre de poder tener una línea de pensamiento con relación a sí mismo, pero cuando nosotros hablamos de valores fundamentales como la igualdad ante la ley, ese es un tema que se debe manejar de esa manera. Cero privilegios para esos pequeños grupos. Pena de muerte. La Constitución la establece y hay que aplicarla y hay que revisarla para que se pueda implementar. Narcotráfico. Narcotráfico es un problema transnacional y tenemos que trabajarlo de la mano con nuestros países vecinos. Populismo. Lo que hacen los políticos tradicionales. Corrupción. Un mal endémico que tenemos que combatir y corregirlo si queremos recuperar a nuestro país. Lavado de dinero. Un delito transnacional y que hoy por hoy no está siendo perseguido como debiera ser en Guatemala. No importa si es un rico o un pobre, todos deben estar sujetos a la sanción de ese delito. Desnutrición. Desnutrición es lo mismo, es el abandono que el Estado ha hecho a nuestros niños y hoy por hoy necesitamos darles la oportunidad de una mejor salud si queremos tener un futuro para ellos. Libertad de expresión. Fundamental. Constitución política. ¿Perdón? Constitución política. La Constitución política, el punto de partida para que haya un país con justicia, seguridad, respeto a la vida y a los derechos fundamentales. Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia debe regresar a la normalidad, urge que nuevas autoridades, es el pilar fundamental que daba certeza y sobre todo la justicia que necesitamos en el país. Pueblos indígenas. Una realidad que enriquece a Guatemala, son parte de la población con la que tenemos que seguir sumando para trabajar juntos por un mismo país. Minería. Es un recurso natural, la Constitución establece que es viable su explotación de manera responsable, hay que negociar los porcentajes
de las regalías que actualmente se pagan, pero especialmente no más que el dinero regrese al gobierno central. El dinero se tiene que quedar donde está la riqueza, o sea, en el interior del país. Tribunal Supremo Electoral. Hoy por hoy, un árbitro en decadencia. Bien, pues vamos a detenernos en el tema de seguridad. ¿Cuál es su plan para mejorar la seguridad en el país? Bueno, la seguridad es un tema muy complejo y está del lado del Ejecutivo, tiene que ver con el Ministerio de Gobernación, su relación con el Ministerio Público, con las distintas instancias del sector justicia, con un organismo judicial. Ahora, ¿cómo corregimos el problema que tenemos hoy? El problema que tenemos hoy es un organismo judicial cuya Corte Suprema se pasó 3 años de su periodo constitucional. Cuando hablábamos de Constitución, no se respetó la Constitución. Eso genera un clavo y una molestia en el zapato. El segundo es la Policía Nacional Civil. Realmente es un segmento que ha sido abandonado. Nuestros policías no reúnen las capacidades, ni la formación, ni la capacitación para poder responder a las grandes necesidades del país. Tenemos que iniciar procesos nuevos en la Academia de la Policía Nacional Civil para el tema de reclutamiento, formación, ascensos. Todo tiene que ser por lado de méritos. En el tema de seguridad tenemos la Ley Marco de Seguridad Nacional. Y una de las primeras acciones, hablando de acciones a tomar, es hacer que ese sistema funcione. Y el Consejo Nacional de Seguridad, que está integrado por las instancias que dice la ley, lo vamos a ampliar en invitar a otros actores importantes de la sociedad guatemalteca, la academia, los colegios profesionales, el sector productivo del país, el Consejo Económico Social, que es una instancia que ahí está dormida, está integrado por empresarios, por sindicalistas y por cooperativistas. Es una invitación a todos ellos para que entremos de lleno a resolver temas de seguridad interna, seguridad externa y temas de inteligencia del país. Ahí vemos temas de narcotráfico, crimen organizado, trata de personas. Esos son temas que tenemos que entrar a discutir. Y luego el Ministerio Público, tenemos que mejorar las condiciones de conformación de las Cortes, del Ministerio Público. Las comisiones de postulación ya fracasaron. Pero eso no depende solo del Ejecutivo, no es algo que pueda hacer... Sí y no, porque el Ejecutivo tiene iniciativa de ley y podemos proponer y lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa si en el Congreso no tiene el apoyo? Tenemos 2 formas de hacerlo. O le hacemos la guerra al Congreso o entramos en una forma de consenso para lograrle a la población realmente que confíe en sus autoridades. Al día de hoy, todo lo arreglan, pareciera, eso no me consta a mí, eso es lo que dicen, con cosas debajo de la mesa. El Congreso de la República por eso debe ser renovado, porque tiene que llegar gente que piense verdaderamente en lo que tiene que hacer el Congreso. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que platicar. No podemos seguir peleando como lo que acabo de ver en un programa hace 2 horas, donde lo único que se hacen es se atacan, se dicen y no, Guatemala no está para seguir peleando y nosotros tenemos que tener condiciones y reglas de negociación, de mediación, para resolver las necesidades del país. En el tema de las cárceles, ¿cómo limpiar el sistema penitenciario? ¿Cómo recuperar el control? Miren, hay una ley de equipos terminales móviles, está la ley vigente. Tienen registro de importadores, de vendedores, registro de los que venden chips. Tiene delitos señalados para el uso, el ingreso de aparatos terminales móviles. Están los delitos, pero no se sancionan porque hay contubernios entre las cortes, entre los jueces y los delincuentes. Pero el otro tema es la implementación de los bloqueadores. No funcionan porque alguien no quiere que funcionen. Y adicionalmente a eso, el sistema penitenciario pasa por el mismo problema de la Policía Nacional Civil y el problema fundamentalmente es el personal no está capacitado. Los presos, esos criminales que están ahí, los pandilleros, los extorsionadores, viven mejor que nuestros guardias penitenciarios. ¿Cómo no vamos a ver que los tienten y que haya ese sistema de corrupción? Vamos a evitar que ingresen esos limitando las visitas, pero lo más importante, los centros penitenciarios hoy tienen que salir del área urbana. En el área urbana hay condominios, colonias, casas, la gente vive alrededor de los... No se puede si queremos tenerlos controlados. Eso significa construir más cárceles. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? El tiempo que tome, no importa, hay que hacerlo. ¿Y los recursos? ¿Ya lo tienen estudiado ustedes? Bueno, sí.
Uno de los primeros es alianza público-privada. La ley actualmente no sirve. Hay que hacer una nueva ley para que funcione. Porque en otros países sí funciona, porque aquí no va a funcionar. Una nueva ley, porque la actual ley tiene 18 años, 17 años de haberse implementado y solo un proyecto ejecutado, un proyecto dudoso como el de la carretera de Escuintla al puerto. Uno en 17 años. Esa ley no funciona. Ese es un mecanismo, modelo Digamos, de ¿usted administración. utilizaría las alianzas público-privadas para la construcción de cárceles? El Estado ya no tiene recursos. ¿Cuántas el cárceles Estado. en 4 años? Porque usted tendría 4 años. Miren, 40 años tiene de abandono. Por eso les puse el ejemplo del enfermo. Queremos curar al enfermo después de haberlo descuidado 38 años. No, hay que ser realistas. Cuando hablamos de populismo, yo no soy populista. Tenemos que ser realistas. Y cuando estamos dentro del ámbito privado, tenemos números, tenemos proyecciones y tenemos procesos. Tenemos que contar con los recursos. Digamos, candidato, para aterrizar un poco, usted lo proyectaría, pero no quiere comprometerse, dígame si entiendo bien, no quiere comprometerse a un número de cárceles. Ya tenemos estudios hechos para poder empezar la construcción de 2 cárceles. Los recursos pueden provenir del sector privado para construcción. La administración es una cosa totalmente diferente, pero lo que necesitamos es construirlos y empezar a separar la parte del cumplimiento de pena de los que están en prisión preventiva. Recientemente acabo de escuchar que al fin van a implementar el control telemático. Tiene 5 años tiene esa ley. Ese es el problema de los políticos populistas que tenemos. Yo no voy a resolver el problema, pero al igual que todos los guatemaltecos, yo estoy cansado de estar escuchando a esos políticos. Por eso me estoy metiendo en esto. A estas alturas de mi vida yo debería estar viendo a mis nietos. Yo estoy en otra etapa, pero estoy cansado igual que los guatemaltecos. La diferencia es que la gran mayoría de los guatemaltecos no tienen educación, no tienen salud, no tienen oportunidades. Yo he tenido la bendición de tener oportunidades, educación, formación académica. Candidato, pero las Entonces, alianzas... eso hace la gran diferencia para poder hacer y poder cumplir. Las alianzas público-privadas en parte no han prosperado porque en el mismo Congreso no han sido propuestas populares, porque ya hay un sistema de contratación de constructoras y demás. ¿Cómo cambiar eso llegando al Ejecutivo? Bueno, ya funciona el sistema para ellos, ¿verdad? Miren, el problema es que quienes quieren que las soluciones se den en la manera que me las están planteando, tenemos que conocer cómo funciona el modelo político. Y el punto de inicio es los partidos políticos que postulan a esos candidatos a diputados. Vayamos al principio, a la raíz. Estos diputados no llegan solos, llegan por partidos políticos que los postulan. Como el partido Todos. Por eso yo hoy, y respondo solo de lo mío, por eso yo hoy, aquí les estoy diciendo, el 85% de la propuesta que van al Congreso de la República, a las diputaciones y de sus bases, es gente nueva, gente sana, que quiere entrar en política y quería una oportunidad. Hay un proceso, no se desespere. Tenemos que hacer las cosas prudentemente y en un orden. Si hemos abandonado, nos han abandonado, porque yo soy parte de las víctimas del abandono de los políticos. Nos han abandonado por 38 años. Tenemos que comenzar en algo. Lo que pasa es que tiene solo 4 años y la ciudadanía está esperando cambios. Pero quiero preguntarle algo más. Óigame, claro que tenemos 4 años. Y gracias a Dios tenemos 4 años. Imagínense ustedes que los tuviéramos a ellos con reelección y todo. Hay que hacer algunas reformas a la Constitución, sí, pero los políticos le tienen miedo. Esos políticos le tienen miedo a esos cambios. Yo como ciudadano, yo no le tengo miedo a ese cambio. ¿En el Ejecutivo también ofrece caras nuevas? Tenemos que mejorar, tenemos que cambiar las cosas y tenemos que llegar a esos riesgos. Hay que cambiar la Constitución, cambiémosla. Sí, ¿en el Ejecutivo ofrece también caras nuevas? Totalmente. ¿Su gabinete de gobierno cómo estaría integrado? Van a ser profesionales, ya tenemos un equipo, coordinadores técnicos. Guatemala tiene un problema. Y el problema es que cada 4 años, yo hoy estoy de este lado, pero durante los últimos 38 años de mi vida profesional he estado del otro lado. Cada 4 años le presentamos a los partidos políticos, mire, esto es lo que yo necesito producir, 250,000 empleos anuales, deme certeza jurídica, quiero carreteras, que el puerto, que el aeropuerto. No me lo hacen. Entonces, realmente necesitamos cambiar el modelo, empezando por la cabeza y el resto del equipo
son gente totalmente diferente. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento, candidato. Hoy nos acompaña el abogado Ricardo Sagastume, él es candidato a la presidencia de la República por el partido Todos. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República del partido Todos, el abogado Ricardo Sagastume. Me acompaña el periodista Juan Manuel Fernández, editor de innovación de Prensa Libre. Candidato, en este momento le vamos a plantear una serie de preguntas con opciones de respuesta, también para conocer cuál es su visión de país y su visión en general de diferentes temas de coyuntura. Comenzamos ahora, Juan Manuel. ¿China o Taiwán? Taiwán es su aliado estratégico y China es una oportunidad comercial interesante del nuevo mundo. ¿Menos o más impuestos? Menos impuestos. ¿Menos o más presupuesto para el ejército? Reestructuración del ejército para que participe activamente en el combate al narcotráfico, al crimen organizado, al trata de personas y proteja adecuadamente nuestra soberanía. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Nayib Bukele es un presidente joven que nos está dando señales de que las cosas pueden cambiar en un país, así que creo que es un buen modelo a seguir, pero por supuesto no lo podemos copiar. ¿Cárceles públicas o privadas? Las cárceles y el manejo y administración de las cárceles las tiene el Estado por disposición legal. Sin embargo, en la construcción y en ciertos formatos de administración, una ley de alianza público-privada nos debe permitir hacer ese cambio. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Iván Velázquez es un desastre. Realmente es la corrupción con pies que tuvimos en Guatemala, y la licenciada Consuelo Porras es la fiscal general. Solamente le pediría que no politice o no judicialice la política. ¿Izquierda, derecha o centro? Soy conservador. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Ninguno de los dos. ¿Donald Trump o Joe Biden? Donald Trump. ¿Putin o Zelensky? Ese es un problema en que han intentado que Guatemala, y lo hemos cometido los errores, ponernos, parcializarnos. Yo creo que ese es un problema de ellos lo tendrán que resolver. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Ya presentamos iniciativas de ley para sancionar delitos graves en un caso, y en el otro la legalización de las drogas aquí es algo que no lo haríamos. Vamos con la siguiente pregunta, Juan. El tema, no hemos hablado de la parte económica, candidato, el tema del empleo. Dos acciones que haría al iniciar un gobierno. Bueno, ya empezamos. Tenemos 8 iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la República. Por eso yo respondo lo que yo hago. 8 iniciativas de ley ya presentadas en el Congreso de la República: rebaja de impuestos, eliminación del ISO, se le está quitando el impuesto al sector hotelero del 10%. Esos pequeños y medianos empresarios necesitan esa oportunidad. También propusimos ya la cadena perpetua y la castración química para esos violadores y abusadores de nuestras niñas y niñas. Ahí está la iniciativa de ley. Tenemos ya la iniciativa de ley de definición de maras, de pandilleros y los delitos con los que estamos sancionando. Adicionalmente, castigo a los jueces que faciliten la salida y sean cómplices de esos pandilleros. Pero empleo, las primeras que dijo. Generar las oportunidades. Tenemos que generar condiciones de certeza jurídica y reglas claras para que pueda venir la inversión a Guatemala. Bien, en este momento, candidato, le vamos a invitar a que nos diga cuál es su principal compromiso con el país. Le hemos entregado este documento en el que usted ha escrito con su puño y letra, pues, cuáles son los principales ejes. Así que, por favor, ante las cámaras, díganos, ¿Lo leo? por favor, Okay. ¿Cuál es su compromiso con el país? Bueno, Decisión Libre 2023. Yo, Ricardo Sagastume, me comprometo a ser el presidente de la oportunidad para rescatar la institucionalidad de nuestra Guatemala y dar la credibilidad, la confianza y la certeza de liderar la transformación de nuestro país para que sea un país de todos los guatemaltecos, con oportunidades en la educación, en la salud y en el desarrollo integral, garantizando el respeto de nuestros valores fundamentales no negociables, como son la vida a partir de la concepción, la libertad, la igualdad ante la ley, la propiedad privada y, por supuesto, la familia. Mi gobierno será la oportunidad de que los sueños de cada guatemalteco se conviertan en la historia de su vida.
Bien, pues en este momento le vamos a invitar a que por favor ponga su firma en el documento en el que usted ha dejado por escrito cuáles son sus principales compromisos con el país de llegar a la presidencia de la República. Y ya para quedarnos en los últimos minutos, el licenciado Sagastume, díganos 3 acciones que usted tomaría a partir del 14 de enero de ganar la presidencia de la República. Bueno, en primer lugar, asegurar que el nombramiento de las personas que van a integrar el gabinete sean las mejores personas. En segundo lugar, empezar a buscar los acercamientos con los sectores que hoy es importantísimo, nos tenemos que sentar a dialogar. Tenemos la educación y tenemos la salud manejada por muchísimos sindicatos. Hay más de 100 sindicatos en salud y en educación no digamos. Tenemos que sentarnos a dialogar, a Digamos, buscar usted se sentaría, por ejemplo, con Joviel Acevedo. Por supuesto, ¿qué vamos a hacer? Él es un líder sindical y los maestros están organizados en sindicatos. Creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Es lo que hay, con eso tenemos que trabajar. Tenemos que convencerlo de que él también tiene la oportunidad de dejar un legado y hacer los cambios. Sin embargo, si no, nosotros actuaremos con autoridad si las cosas no salen dentro de esa línea de acción. Bien, pues licenciado Ricardo Sagastume, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre 2023. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bien, Juan Manuel. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a ustedes por su sintonía. Regresamos con más programas la próxima semana, así es que estén pendientes. Que descansen.